Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Las sombras de la densa vegetación se alargaban con la tenue luz de los tres soles que comenzaban a ocultarse en el horizonte. La brisa traía consigo el aroma metálico de la tierra y el zumbido lejano de criaturas nocturnas despertando. Oculta entre las ruinas de una antigua estructura alienígena, Elara presionó su espalda contra la fría piedra azulada, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Había escuchado los rumores sobre él. Un humano despiadado, un soldado de la Alianza Terrestre que cazaba a los suyos sin piedad. Su gente lo llamaba el azote de Kaelor, el hombre que nunca dejaba a un enemigo con vida. Ahora estaba cerca. Lo sintió antes de verlo. El sonido de pasos sobre el suelo pedregoso resonó en el aire denso. Sus ojos dorados se fijaron en una silueta que emergía entre los árboles. Vestía una armadura oscura y desgastada, sujeta a su cuerpo con correas de cuero y metal. La luz del ocaso delineaba su rostro humano, fuerte y marcado por cicatrices de batallas pasadas. No llevaba el rifle en alto ni parecía estar a la caza, lo que la desconcertó. Santiago avanzó lentamente, sin desenfundar su arma, como si estuviera buscando algo más que un combate. Elara apretó los dientes y sujetó con fuerza su cuchillo de doble filo. Si él la veía, si sospechaba algo, tendría que matarlo antes de que la matara a ella. Así había sido siempre. Así debía ser. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Si vas a atacarme, hazlo rápido. Estoy demasiado cansado para pelear, dijo él, sin siquiera mirarla. Elara entrecerró los ojos, su mente procesando cada palabra. No era una trampa. Podía escuchar el peso de la fatiga en su voz, ver la forma en que su postura mostraba agotamiento más que agresión. Apretó los labios. ¿Qué clase de truco era ese? No se movió. No respiró siquiera. Pero Santiago se quedó quieto, como si pudiera sentir su presencia. Sé que estás ahí, continuó él, su tono neutral. No vine a Pellier. Elara sintió su cuerpo tensarse, su instinto diciéndole que atacara, pero su razón gritándole que esperara. La forma en que hablaba no encajaba con la imagen que tenía de él. Su gente lo describía como una máquina de guerra, un asesino sin alma. Este hombre, en cambio, parecía más humano de lo que esperaba. Finalmente, con la agilidad de un felino, se movió desde las sombras y apuntó su cuchillo hacia su garganta. Sus reflejos fueron rápidos, pero él no reaccionó como un soldado entrenado para matar en un instante. Santiago simplemente la miró. No había miedo en sus ojos oscuros, ni sorpresa, ni odio. Solo agotamiento. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Sobrevivir, respondió él con simpleza. Elara mantuvo el cuchillo cerca de su cuello. Había algo extraño en sus palabras, en su actitud. Era vulnerable, pero no desesperado. Estaba cansado, pero no vencido. Su mente le gritaba que lo matara. Era su enemigo, después de todo. Y sin embargo, su mano no se movió. Él deslizó su mochila del hombro y la dejó caer con un golpe sordo en el suelo. Luego, con movimientos lentos, sacó algo de su interior. Una cantimplora. Tiene sangre seca en los labios, dijo, tendiéndosela sin expresión alguna. Debes estar deshidratada. Elara no dijo nada. No podía. Nadie jamás le había ofrecido ayuda. Nadie jamás había mostrado compasión hacia su especie, y mucho menos hacia ella. No enveneno a mis enemigos, si es lo que te preocupa, añadió Santiago al notar su indecisión. No soy tu enemiga. Entonces bebe. Elara sintió su orgullo retorcerse, pero su cuerpo gritaba por agua. Lentamente, sin apartar su mirada de él, tomó la cantimplora y bebió. El líquido fresco recorrió su garganta seca, calmando la sed que llevaba horas atormentándola. Cuando terminó, le devolvió el recipiente con un movimiento brusco. Santiago lo tomó sin decir nada y se dejó caer sobre una roca cercana. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, cruzando los brazos, todavía en guardia. Porque ambos estamos atrapados en esta maldita guerra, respondió él con un suspiro. Y estoy cansado de matar. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Algo en sus palabras la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez en su vida, se encontró sin saber qué hacer con un humano que no quería verla muerta. El Ara observó a Santiago con desconfianza mientras la penumbra se asentaba sobre la selva alienígena. La luz de los 3 soles se había desvanecido, dejando el cielo cubierto por un mar de estrellas titilantes. La brisa nocturna traía consigo el aroma de la vegetación húmeda y el eco distante de criaturas cazando en la oscuridad. A pesar de la aparente tranquilidad, la tensión entre ellos era palpable. «Dices que estás cansado de matar», susurró ella, aún sin bajar del todo la guardia, «pero los tuyos han masacrado a mi gente sin dudarlo». Santiago la miró en silencio por un instante antes de suspirar. «Y los tuyos han hecho lo mismo con los míos. ¿Crees que disfruto ver cómo nos destruimos unos a otros?» El Ara frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que un humano hablara así. Siempre los había considerado despiadados, fríos, máquinas de guerra diseñadas para aniquilar todo lo que no entendían. Pero Santiago no encajaba en ese molde. «¿Eres un soldado?», preguntó ella, con voz más suave de lo que pretendía. «Lo fui», contestó él, fijando su mirada en el suelo. «Pero nunca quise serlo». El Ara sintió curiosidad, aunque intentó ocultarlo. Se sentó lentamente en una roca frente a él, sin apartar su vista de su rostro. «Explicate». Santiago pasó una mano por su cabello oscuro, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. «Soy médico». O al menos, lo era antes de que la guerra lo arruinara todo. El Ara parpadeó, sorprendida. «¿Médico?» «Sí». «Mi deber era salvar vidas, no quitarlas». «Pero en la guerra, nadie tiene opción. Te obligan a elegir un bando, a luchar aunque no quieras. Y terminas convirtiéndote en aquello que juraste no ser». Su voz tenía un matiz de amargura que la hizo dudar de todo lo que había creído hasta ese momento. «Si no querías pelear, ¿por qué lo hiciste?» Santiago soltó una risa sin humor. «Porque no tenía alternativa. Perdí a mi hermano en el primer ataque de tu gente contra una colonia terrestre. Me enlisté creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a los míos. Pero con cada batalla, con cada muerte, me di cuenta de que solo estaba alimentando más odio». El Ara sintió una punzada en el pecho. La historia no era muy diferente de la suya. «Yo también perdí a alguien», susurró después de un largo silencio. «Mi hermana menor». Santiago levantó la vista. «¿Cómo sucedió?» El Ara apartó la mirada hacia la oscuridad de la selva. Su voz se volvió distante, como si hablara desde un lugar muy lejano. «Un ataque sorpresa de los humanos. Bombardearon nuestra base sin previo aviso. Ella no tuvo oportunidad de escapar». Santiago asintió lentamente. «Lo siento». El Ara entrecerró los ojos, tratando de descifrarlo. «¿De verdad?» «Sí. Porque sé lo que se siente». El Ara se mordió el labio, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Durante años había odiado a los humanos, los había visto como monstruos despiadados. Pero ahora tenía frente a ella a un hombre que había sufrido la misma pérdida, que entendía su dolor. No quería aceptarlo, pero algo en ella comenzaba a cambiar. «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó finalmente, buscando alejarse de los recuerdos. Santiago suspiró y se reclinó contra la roca. «Mi nave fue derribada hace 2 días. Apenas logré salir con vida antes de que explotara. Desde entonces, he estado vagando por este maldito planeta, buscando una forma de comunicarme con mi base. Pero no he encontrado nada más que selva y ruinas». El Ara sintió una punzada de ironía en la situación. «Así que, en resumen, ambos estamos atrapados». Santiago sonrió levemente. «Parece que sí». El silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era un entendimiento silencioso, un reconocimiento mutuo de que, a pesar de ser enemigos, compartían más de lo que habían creído. El Ara se sorprendió al darse cuenta de que su mano ya no estaba cerca de su cuchillo. Santiago sacó algo más de su mochila y lo colocó entre ellos. «Tengo un poco de comida, si la necesitas». Ella lo miró con recelo. «¿Y si intentas envenenarme?» Él soltó una leve risa. «Si quisiera matarte, ya lo habría hecho».
El ara chasqueó la lengua y tomó una de las barras de alimento deshidratado. No era la comida de su mundo, pero el hambre le impidió rechazarla. Comió en silencio, sintiendo la mirada de Santiago sobre ella. «¿Qué harás cuando salgas de aquí?», preguntó él de repente. El ara se detuvo. No tenía respuesta. Había pasado su vida siguiendo órdenes, convencida de que su propósito era luchar contra los humanos. Pero ahora, después de conocerlo, después de escuchar su historia, ¿realmente quería seguir con esa guerra? Santiago esperó su respuesta, pero cuando vio que no llegaba, simplemente asintió con comprensión. «Aún no lo sabes». El ara lo miró fijamente. «No». El viento sopló entre los árboles, llevando consigo las cenizas de lo que alguna vez fue su odio absoluto por los humanos. Ahora, frente a ella, solo quedaba un hombre con cicatrices, tan perdido como ella en medio de una guerra absurda. Y por primera vez en su vida, no estaba segura de quién era el verdadero enemigo. El ara se despertó con el primer rayo de luz filtrándose entre las frondosas hojas de la selva. El aire estaba cargado con el aroma terroso de la lluvia nocturna y el sonido de criaturas lejanas. Había dormido con un ojo abierto, alerta a cualquier señal de traición por parte de Santiago. Sin embargo, el humano seguía allí, sentado sobre una roca, observando el horizonte con una mirada perdida. No parecía una amenaza. No parecía un soldado despiadado. El ara se incorporó lentamente, con los músculos aún entumecidos por la dureza del suelo. Santiago notó su movimiento y giró la cabeza hacia ella. «Buenos días», murmuró, su voz rasposa por la falta de sueño. Ella no respondió de inmediato. Todavía no estaba segura de cómo debía tratarlo. «¿Dormist?», preguntó finalmente. «Un poco». El ara se pasó una mano por el cabello plateado y suspiró. Necesitaban moverse. No podía quedarse allí, en medio de la selva, esperando a que los suyos o los humanos los encontraran. «Aún quieres volver con los tuyos, ¿verdad?», preguntó Santiago de repente. El ara lo miró con cautela. «¿Y tú?». Santiago se encogió de hombros. «Necesito encontrar una forma de comunicarme con mi base. Si sigo vagando por aquí, tarde o temprano me encontrarán los tuyos o los míos. Y ninguna de las dos opciones me parece buena». El ara entrecerró los ojos. «¿Por qué dices eso?». Él soltó una risa sin humor. «Porque si los míos me encuentran contigo, lo primero que harán será dispararte. Y si los tuyos me encuentran a mí, bueno, no necesito explicarte lo que pasará». El ara no dijo nada. Santiago tenía razón. Sus pueblos estaban en guerra. No importaba que ella no lo hubiera matado cuando tuvo la oportunidad. No importaba que él le hubiera ofrecido agua y comida. Para sus respectivas facciones, seguían siendo enemigos. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó ella, cruzando los brazos. Santiago la miró con intensidad. «Podríamos ayudarnos mutuamente». El ara arqueó una ceja. «¿Una alianza?». «Sí. Tú conoces este planeta mejor que yo. Sabes dónde hay refugios, ruinas, quizás hasta alguna vieja instalación con equipos de comunicación. Y yo». Se detuvo por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Yo puedo ayudarte a salir con vida de aquí». El ara lo observó en silencio. Lo que decía tenía sentido. Pero aún había un problema. «¿Y después qué? ¿Qué pasa cuando nos acerquemos a tu base? ¿Me entregarás a los tuyos?». Santiago negó con la cabeza. «No vine aquí para capturar a nadie. Lo único que quiero es volver a la Tierra y hacer que este maldito conflicto termine». Las palabras la golpearon con más fuerza de la que esperaba. ¿Terminar la guerra? Era un concepto extraño. Desde que tenía memoria, su vida había girado en torno a ese conflicto interminable. Había entrenado para luchar, para vencer, para sobrevivir. Nunca había considerado la posibilidad de un mundo donde la guerra simplemente no existiera. Santiago se levantó y sacudió el polvo de su ropa. «Podemos quedarnos aquí y esperar a que nos encuentren, o podemos intentar cambiar las cosas. Tú decides». El ara miró a su alrededor, observando las ruinas que la habían cobijado durante la noche. Si se quedaba, probablemente la encontrarían pronto.
Si se iba con Santiago, se adentraría en territorio desconocido. Pero también había algo más. Por primera vez, alguien le estaba dando una opción. Suspiró y se ajustó las correas de su equipo. Está bien. Pero si intentas traicionarme, te mataré sin dudarlo. Santiago sonrió levemente. Lo mismo digo. El ara no pudo evitar soltar una risa irónica antes de empezar a caminar. El viaje a través de la selva fue más difícil de lo que esperaban. El terreno estaba cubierto de raíces traicioneras y la humedad era sofocante. Caminaban en silencio, atentos a cualquier señal de peligro. No confiaban del todo el uno en el otro, pero al menos habían dejado de ser enemigos. Después de varias horas de marcha, encontraron una estructura medio enterrada en la maleza. Era un viejo puesto de avanzada, abandonado hacía años. Sus paredes metálicas estaban oxidadas y la vegetación había reclamado la mayor parte del lugar, pero con suerte aún habría algo útil dentro. Santiago se acercó con cautela y probó la puerta. No se movió. Lo cuida. El ara rodo los ojos. Déjame a mí. Sacó una pequeña herramienta de su cinturón y manipuló los circuitos de la cerradura. Un chispazo y la puerta se deslizó lentamente con un chirrido oxidado. Impresionante, comentó Santiago. Ella sonrió con suficiencia. Solo intenta no quedarte atrás, humano. Entraron al edificio, iluminando el interior con linternas. Estanterías caídas, equipos destrozados y viejas terminales cubiertas de polvo llenaban la sala principal. Santiago se acercó a uno de los paneles y lo encendió. La pantalla parpadeó débilmente, mostrando información distorsionada. Esto es más antiguo de lo que pensaba, murmuró. Pero si logramos restaurar la energía, podríamos encontrar algo útil. El ara examinó el techo y vio un panel de control cubierto de enredaderas. Dame un segundo. Con movimientos ágiles, trepó por una estructura de soporte y manipuló los cables. Hubo un zumbido, un destello, y de repente las luces parpadearon antes de estabilizarse. Santiago sonrió. Creo que esto va a funcionar. El ara descendió con gracia y se acercó a la terminal. Busca cualquier cosa que podamos usar. Rutas de patrullaje, frecuencia de comunicaciones, mapas del área, lo que sea. Santiago asintió y comenzó a teclear. El ara se cruzó de brazos y lo observó trabajar. Por primera vez, tenían un propósito común. Y aunque aún no lo sabía con certeza, algo le decía que esto era solo el comienzo. Las luces parpadeaban con un brillo mortecino mientras la antigua terminal procesaba la información. Santiago mantenía la vista fija en la pantalla, sus dedos recorriendo con precisión el teclado corroído por el tiempo. A su lado, el ara observaba cada movimiento con una mezcla de impaciencia y tensión contenida. El interior del puesto de avanzada era más grande de lo que habían imaginado, con varias salas cubiertas de polvo y restos de equipos olvidados. Sin embargo, lo más importante era lo que Santiago acababa de encontrar. Aquí está, susurró él, con los ojos oscuros brillando por la emoción. Un mapa del sector y registros de actividad. El ara se inclinó sobre su hombro, observando la información desplegada en la pantalla. La base humana más cercana está a unos 80 kilómetros al oeste, señaló Santiago. Pero hay algo más. Señaló un punto más al sur, donde un código parpadeaba en rojo. Esto no es una instalación humana ni caeloriana. Es algo diferente. El ara frunció el ceño. ¿Qué es? Santiago tecleó algunas órdenes más, pero la pantalla mostró un mensaje de error. No lo sé. La información está protegida. El ara chasqueó la lengua y se apartó, cruzando los brazos. Sea lo que sea, no podemos quedarnos aquí. Si este puesto de avanzada aún tiene energía, podría haber emitido una señal. Santiago asintió con gravedad. Tienes razón. El ara echó un vistazo a la entrada. Algo en su interior le decía que se estaban quedando sin tiempo. Y entonces lo sintió. Un temblor en el aire. Un sonido apenas perceptible, como el zumbido de una nave deslizándose por la atmósfera. Su instinto se activó de inmediato. «¡Nos encontraron!», gritó, corriendo hacia la puerta.
Santiago apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la estructura retumbara con el impacto de un proyectil. El metal crujió y una explosión sacudió el suelo, lanzándolos contra las paredes. El ara rodó sobre su hombro y se puso de pie con rapidez, su cuchillo en una mano y su pistola de plasma en la otra. «¡Muévete!», gritó a Santiago. Él ya estaba en acción. Sacó su rifle y se cubrió detrás de una mesa volcada, mientras la puerta principal explotaba en una lluvia de chispas y metralla. A través del humo y los escombros, siluetas se movían con precisión letal. Eran soldados caelorianos. El ara reconoció sus armaduras plateadas y las insignias marcadas en sus cascos. No venían a rescatarla. Venían a matarlos a ambos. Dispararon sin advertencia. El ara se lanzó al suelo, rodando hasta una cubierta improvisada. «Tus amigos no parecen muy felices de verte», gritó Santiago mientras devolvía el fuego. «No son mis amigos». El ara disparó, derribando a uno de los soldados con un tiro certero en la pierna. La batalla se convirtió en un caos de destellos de plasma y gritos entrecortados. Santiago se movía con una precisión mortal, esquivando los disparos y contraatacando con una rapidez que el ara no esperaba de un médico. Por su parte, ella se deslizó entre las sombras, utilizando su agilidad para acercarse a los atacantes y acabar con ellos antes de que reaccionaran. Pero eran demasiados. Una ráfaga de disparos impactó contra la mesa donde Santiago estaba cubierto, haciéndolo caer de espaldas. El ara sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver a un soldado caeloriano alzando su rifle para darle el golpe final. No lo pensó. Se lanzó sobre el soldado con la furia de una bestia herida, clavando su cuchillo en la juntura de su armadura. El guerrero gruñó y cayó pesadamente al suelo. Santiago se incorporó rápidamente, disparando a los dos soldados restantes con precisión quirúrgica. El silencio cayó sobre el lugar. El ara respiraba con dificultad, sintiendo su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Santiago se acercó a ella, limpiando el sudor de su frente. «Creo que ya no tienes un hogar al que volver», murmuró. El ara miró los cuerpos de sus propios soldados en el suelo, sintiendo una mezcla de ira y desolación. «Nunca lo tuve». Santiago le tendió una mano. El ara la miró por un momento antes de aceptarla. Ya no había vuelta atrás. Se habían convertido en algo más que enemigos. Ahora eran aliados. Y la verdadera lucha apenas comenzaba. El silencio era espeso dentro del puesto de avanzada. Solo el leve zumbido de la terminal encendida rompía la quietud, junto con la respiración agitada de el ara y Santiago. Los cuerpos de los soldados caelorianos yacían inertes a su alrededor, el aire impregnado con el aroma metálico del plasma quemado y la pólvora. El ara miró sus propias manos, manchadas con la sangre oscura de su propia gente. No era la primera vez que mataba, pero nunca antes había sentido algo tan extraño en su interior. Santiago, a su lado, guardó su rifle y pasó una mano por su rostro. Su expresión era una mezcla de agotamiento y determinación. «Tenemos que irnos», dijo con voz baja pero firme. «Si encontraron este lugar, no pasará mucho tiempo antes de que envíen refuerzos». El ara asintió, intentando apartar los pensamientos que nublaban su mente. No podía permitirse dudar. Ya había cruzado una línea de la que no había retorno. «Vi un vehículo fuera», dijo, caminando hacia la puerta aún humeante por la explosión. «No sé en qué estado está, pero es mejor que ir a pie». Santiago la siguió rápidamente. El puesto de avanzada se encontraba en las profundidades de la selva, pero los caelorianos habían dejado atrás un transporte terrestre con camuflaje adaptativo, un modelo ágil diseñado para moverse con rapidez en cualquier terreno. El ara se acercó al panel de control del vehículo y lo examinó con rapidez. «Todavía funciona». Santiago se subió al asiento del copiloto, revisando las armas integradas en el sistema. «¿Sabes manejarlo?». Ella le lanzó una mirada de incredulidad antes de encender los motores. «¿De verdad me preguntas eso?». El rugido del motor rompió la tranquilidad de la selva. Sin esperar más, aceleró hacia la maleza. Las ruedas adaptativas se ajustaron automáticamente al terreno irregular, permitiéndoles avanzar con rapidez entre los árboles. Santiago miró el mapa en el panel holográfico. «Si seguimos esta ruta, deberíamos llegar a la base en unas 5 horas».
El ARA no apartó la vista del camino. Eso si no nos encuentran antes. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando el radar del vehículo comenzó a emitir una alerta. «Nos siguen», susurró Santiago, con el ceño fruncido. El ARA miró por el espejo lateral y vio las luces de otros vehículos acercándose rápidamente. Maldita sí. Apretó el acelerador y giró bruscamente a la derecha, adentrándose en un sendero más estrecho. Las ramas golpeaban la estructura del vehículo mientras se deslizaban a toda velocidad entre los árboles. «Aguanta», advirtió, mientras ajustaba los controles para activar los escudos defensivos. Santiago revisó el armamento del vehículo. «Tenemos torretas automáticas, pero no será suficiente si nos alcanzan». El ARA giró violentamente el volante cuando un proyectil explotó a pocos metros de distancia, levantando una nube de tierra y fuego. «Santiago, ¿puede hackear sus sistemas?» Él no respondió de inmediato. Estaba revisando el tablero con rapidez. «Podría intentarlo, pero necesito tiempo». El ARA maldijo entre dientes y desvió bruscamente el vehículo hacia una zona rocosa. «Tienes 2 minutos». Santiago sacó un cable de su brazalete y lo conectó al panel de la nave, tecleando con velocidad. Las naves enemigas se acercaban más. Podía escuchar el sonido de los motores rugiendo a su espalda, el brillo azul de sus cañones de plasma cargándose para otro disparo. Santiago. «Casi, lo tengo». Un nuevo disparo pasó a escasos centímetros de su lado, haciendo temblar la cabina. Entonces, de repente, las luces de los vehículos perseguidores parpadearon y se apagaron por completo. El ARA miró por el espejo y vio cómo los transportes caelorianos se detenían en seco, sus sistemas completamente desactivados. Santiago exhaló un suspiro de alivio. «Desactivé sus motores temporalmente. No durará mucho, pero nos dará ventaja». El ARA sonrió por primera vez en horas. «Buen trabajo, humano». Siguieron conduciendo a toda velocidad, dejando atrás a sus perseguidores. Cuando finalmente alcanzaron una zona más segura, el ARA redujo la velocidad y estacionó en un pequeño claro rodeado de vegetación densa. Ambos permanecieron en silencio por un momento, escuchando solo sus propias respiraciones. «Casi nos matan», murmuró Santiago. El ARA apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos por un instante. Pero no lo hicieron. Santiago la miró de reojo. «¿Sigues queriendo llegar a la base humana?» El ARA abrió los ojos y sostuvo su mirada. «Sí». Él asintió lentamente. «Si logramos entrar, tendremos que ser muy cuidadosos. Los míos no confían en nadie, menos en alguien como tú». El ARA dejó escapar una leve sonrisa. «Me imagino». Santiago se giró hacia ella con expresión seria. «Si nos descubren, podría significar una ejecución inmediata para los dos». El ARA no apartó la mirada. «Entonces tendremos que asegurarnos de que no nos descubran». La determinación en su voz dejó claro que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Santiago la observó por un momento más antes de asentir. «Está bien. Hagámoslo». La decisión estaba tomada. No eran aliados por conveniencia. Eran dos almas atrapadas en una guerra sin sentido, luchando por algo más grande que ellos mismos. Y aunque aún no lo sabían, su elección cambiaría el destino de ambos mundos. El vehículo avanzaba entre la neblina matutina, dejando atrás la selva y adentrándose en terrenos más áridos. La base humana no estaba lejos. Según los cálculos de Santiago, llegarían en menos de 1 hora si mantenían la velocidad. Sin embargo, el mayor desafío no era la distancia, sino lo que ocurriría al llegar. El ARA mantenía las manos firmes en el volante, su mente trabajando en posibles escenarios. Los humanos no confiarían en ella, y los caelorianos la habían declarado una traidora. Si los capturaban, la ejecución sería una certeza. Pero había algo dentro de ella, algo que la impulsaba a seguir adelante. Por primera vez en su vida, estaba luchando por algo más grande que una victoria en el campo de batalla. Santiago miró por la ventana, su semblante serio. «Deberíamos acercarnos con cuidado. No podemos simplemente cruzar las puertas y esperar que nos reciban con los brazos abiertos». El ARA asintió. «¿Alguna idea?» Santiago repasó la información en su terminal.
La base tiene un sistema de identificación biométrica. Puedo acceder con mis credenciales de oficial médico, pero necesitaré una distracción para evitar que nos interroguen de inmediato. El ara frunció el ceño. Distraction? Santiago sonrió de lado. Un pequeño apagón en el sistema de seguridad. Nada grave, pero lo suficiente para que podamos entrar sin levantar demasiadas sospechas. El ara lo miró con curiosidad. Eres más astuto de lo que pareces. Gracias, creo. El sol se alzó lentamente sobre el horizonte cuando divisaron la base a lo lejos. Un complejo metálico fortificado, con torres de vigilancia y defensas automatizadas. La estructura contrastaba con la vastedad del desierto que la rodeaba. El ara redujo la velocidad y detuvo el vehículo detrás de una formación rocosa. Si esto sale mal, no tendremos segunda oportunidad. Santiago ajustó su brazalete y conectó su terminal al sistema externo de la base. Solo dame unos segundos. El ara observó el lugar con atención. La base estaba activa, pero no parecía estar en alerta. Podían usar eso a su favor. Un par de minutos después, Santiago sonrió. Listo. He creado una sobrecarga en el sistema de acceso. No podrán revisar las credenciales de inmediato, lo que nos dará tiempo suficiente para entrar antes de que sospechen. El ara asintió. Espero que sepas lo que haces. Encendió el vehículo de nuevo y se dirigieron hacia la entrada principal. Cuando llegaron al control de acceso, 2 soldados humanos se acercaron. Ambos portaban rifles de asalto y tenían miradas severas. Identificación, ordenó uno de ellos. Santiago mostró su terminal. Official Médico Santiago Álvarez. Vengo con información crítica. Necesito hablar con el mando de inmediato. Los soldados miraron a el ara con desconfianza. ¿Y ella? Santiago mantuvo la compostura. Es la clave de todo. No hay tiempo para explicaciones aquí. El soldado revisó la terminal y frunció el ceño cuando el sistema mostró un error. Tenemos problemas con la red, dijo a su compañero. No puedo verificar la identidad. El otro soldado miró a Santiago con escepticismo. ¿Cómo sabemos que no es una trampa? Santiago dio un paso adelante, su tono firme. ¿Prefieres arriesgarte a perder información vital solo porque no puedes esperar a que el sistema vuelva a funcionar? Los soldados intercambiaron miradas. Finalmente, uno de ellos asintió y activó el acceso. Pasen, pero serán escoltados. El ara y Santiago entraron sin decir más. Dentro, la base estaba en pleno funcionamiento. Decenas de soldados y oficiales iban de un lado a otro, organizando estrategias, revisando armamento y monitoreando transmisiones. Fueron conducidos a una sala de reuniones donde los esperaba un hombre de cabello canoso y uniforme de alto rango. Su mirada era calculadora, su expresión endurecida por años de guerra. Santiago, dijo, cruzándose de brazos. No esperaba verte con vida. Santiago se mantuvo firme. General, tenemos información que puede cambiar el curso de esta guerra. El hombre miró a el ara con desconfianza. Y veo que has traído compañía. Ella no es nuestra enemiga, respondió Santiago sin titubear. Lo que tengo que decir podría evitar que cometamos un error que nos costaría más vidas de las que podemos permitirnos perder. El general exhaló pesadamente. Tienes 5 minutos. Santiago activó la terminal y proyectó la información que habían recuperado del puesto de avanzada. Los caelorianos y los humanos no son los únicos en este conflicto. Hay una tercera fuerza manipulando la guerra desde las sombras. El general frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? El ara tomó la palabra. Nuestros líderes han estado recibiendo información de una fuente desconocida, empujando ambas facciones hacia un conflicto sin fin. Este archivo contiene registros de transmisiones interceptadas que sugieren que alguien más está controlando la narrativa de esta guerra. El general revisó los datos y su expresión cambió. Esto no puede ser posible. Santiago lo miró con seriedad. Pero lo es. El ara dio un paso adelante. Podemos seguir matándonos o podemos descubrir la verdad juntos. El silencio en la sala era absoluto. El general finalmente asintió. Voy a necesitar tiempo para verificar esto. Pero si es cierto.
Santiago lo interrumpió. Si es cierto, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. El general lo miró por un largo instante antes de asentir. Voy a contactar con los altos mandos. Quédense aquí hasta nuevo aviso. Cuando salieron de la sala, el Ara exhaló profundamente. ¿Crees que nos crean? Santiago sonrió levemente. Ya no pueden ignorar la verdad. Pasaron días. Las investigaciones confirmaron lo que habían encontrado. Una tercera fuerza, compuesta por mercenarios y traficantes de armas, había manipulado los datos, enviando información falsa para prolongar la guerra. Los líderes de ambas facciones se vieron obligados a negociar. No fue fácil, pero la verdad era innegable. Con el tiempo, los combates cesaron. Se establecieron acuerdos de paz, y por primera vez en años, la galaxia vio un futuro sin guerra. El Ara y Santiago fueron reconocidos como los responsables de aquella revelación. Pero más allá de la victoria diplomática, encontraron algo más en su lucha. Una conexión inquebrantable. En una noche estrellada, lejos del ruido de los debates políticos y las reuniones militares, se sentaron juntos en la cima de una colina, observando las luces de la base en la distancia. El Ara miró a Santiago con una sonrisa suave. Nunca imaginé que terminaría aquí. Santiago tomó su mano con naturalidad. Yo tampoco. Se quedaron en silencio, disfrutando de la calma. La guerra había terminado. Y con ella, había nacido un nuevo comienzo para ambos.